decía que bueno, que estaría estas 2 semanas y me alegra volar, aunque haya sido un poco compleja la vuelta. Vamos a arrancar con grupos. Un tema nuevo. Discutiendo en algún debate, creo que fue con Gabriel, yo decía que este curso en su organización me recuerda un poco a Galuno, en el cual la primera parte del curso era como la parte de cuentas, en Galuno era todo matrices, sistema de ecuaciones, y que después venía espacios vectoriales que era como todo más conceptual y teórico. Y acá el que hace para mí de eso en este curso es grupo, el que hace como lo que hacía Galuno de espacios vectoriales, de partir el curso en cosas con cuentas y resolver sistemas y cosas más teóricas. No sé, nunca estuve en discreta, pero me hizo acordar. Entonces vamos a ver qué es un grupo. Eh, un par G punto es un grupo donde G es un conjunto y punto es una función. O sea, G conjunto punto una función de G por G en G si cumple. Y hay 3 propiedades que tiene que cumplir. Una, que A por B por C tiene que ser A por B por C. Para todo A, B, C en G. ¿Sí? Esta nosotros la conocemos con el nombre de... Eso es una pregunta. ¿Cómo se llama esta propiedad? Conmutativa. Ahí va. La asociativa. 2. Existe un elemento en G que le solemos llamar E. No sé por qué E, pero bueno. Tal que A por E es E por A, que es A para todo A en G. Y esto es el elemento neutro. Y tercera y última. Puedo borrar arriba, no sé si hay gente copiando. Ah, la E de elemento neutro. ¿Y por qué no la N de neutro, no? ¿Puedo borrar arriba? Sí, voy a borrar arriba. 3. Y último. Dado un elemento A en G, existe B en G, tal que, este B depende de A, ¿no? Tal que, vamos a ponerle, vamos a hacer específico, ¿no? Una cosa así, tal que A por B es B por A, que es E. Y esto ya lo habían puesto, así que no le voy a preguntar, es la existencia de inverso. Así que un grupo es cualquier conjunto con una operación que cumpla estas 3 cosas. Bueno, se ve que hay ensalada de fruta en tu casa hoy, Gabriel. ¿Está bien? Y entonces, lo siguiente que quiero hacer hoy es un juego en el cual vamos a tratar de conseguir 10 ejemplos de grupos. Estuve pensando ayer de noche y no es fácil, pero bueno, somos varios, así que a ver si entre todos podemos, más bien ustedes, yo escribo,
y hago algún comentario, dar 10 ejemplos de grupos. Fíjense que, bueno, ya borré la mitad de las cosas, pero fíjense que es asociativa, elemento neutro e inverso. Yo nunca pedí que sea conmutativo, ¿eh? Así que no, la conmutativa es una característica extra de los grupos que hace que se llaman grupos abelianos, digamos. Los grupos que cumplen estas tres cosas y a su vez los elementos conmutan se llaman grupos abelianos, por Abel, no Abel Pintos. Y bueno, en general, en su generalidad no tienen por qué conmutar las cosas. Entonces, vamos con ejemplos. Y les voy a pedir algo también. Cuando me den un ejemplo, traten de pensar la versión más general que se les ocurra del ejemplo. ¿Sí? En el caso que corresponda. Entonces, vamos. Una. A ver, empiezo a mirar el chat. Una. ¿Cuál es el primero que veo? Z más. Los polinomios con la suma. Bien, coincido. O sea, los polinomios están muy... los polinomios con coeficientes, ¿en dónde? Sí, pues los polinomios, los coeficientes, tenés que decirme dónde están. Reales, por ejemplo. Pero si tratamos de buscar tipo la mayor generalidad posible, ¿qué es lo que realmente preciso si los voy a sumar? Podría decir que un anillo. Los reales en parte lo son. Así que digamos A de X con A anillo. Me faltó poner qué operación y la operación es la suma. A de X con la suma habitual de polinomios con A anillo. Comentarios, o sea, A por ejemplo que A sea los reales, o los complejos, o los enteros, no importa. Los racionales, qué sé yo. ¿Sí? Sí, la suma en polinomios es la suma en polinomios es coeficiente a coeficiente. ¿Sí? La típica suma de. Sí, ni siquiera pienso que sea un cuerpo, porque me alcanza con que sea un anillo, que pueda sumar las cosas. ¿Cuál es el neutro en este lugar? La definición de anillo es todo lo que tiene Z. Tenés dos operaciones que son suma y producto. Que cumple la suma, cumple la asociativa. Hay opuesto, hay neutro en la suma. Y cumple la distributiva con el producto. Creo que no mucho más. Y la asociativa en el producto. Después, no tiene por qué ser abeliano, en el caso de Z lo es. No tiene por qué tener unidad el producto, en el caso de Z la tiene y es el 1. El anillo en general no tiene ni unidad ni conmuta en el producto. No necesariamente lo hace. Eso fue para Rafael. ¿Cuál es el neutro? Sí, el polinomio nulo es el neutro, exactamente. Y dado un polinomio f, ¿cuál es el inverso en ese grupo? Si doy un polinomio f, ¿cuál es el inverso? Menos f, exactamente, porque f menos f da 0. Se escuchan mis perros quejarse, ¿no? No lo puedo evitar. Más ejemplos. Más ejemplos, escucho. Matrices. ¿Matrices con qué operación? Con el producto, perfecto. Las matrices se les pone esta notación. No dijiste tamaño, pero es verdad que tampoco importa. O sea, GLN. ¿Con coeficientes en dónde? No, ahí sí tengo problemas. Necesito que haya inversa en el producto. Ahí sí que necesito un cuerpo.
No, porque si no, Gabriel, pensá, por ejemplo, en la matriz 2, 0, 0, 2. La inversa es 1 medio, 0, 0, 1 medio. Y si no tenés los inversos del producto, no puedes hacer nada. Así que precisas que sea un cuerpo. Entonces, con K un cuerpo y el producto de matrices, ¿sí? Se voy a poner alguna cosa. GLN son las matrices invertibles. Las matrices invertibles con coeficientes de tamaño n. De tamaño n. Con coeficientes en un cuerpo K. ¿Sí? Requiero que sea un cuerpo por lo que comentaba recién de la matriz 2002, no la puedo invertir si no tengo algún medio, por ejemplo. ¿Cuál es el neutro en este grupo? Bueno, empezó por ahí. ¿Cuál es el neutro en este producto? La matriz identidad, exactamente. La matriz identidad es el neutro en este grupo. Y bueno, dada una matriz A, ¿cuál sería su inverso? Es una pregunta media redundante. El inverso sería A-1. ¿Sí? La matriz inversa. El producto en matrices cumple la asociativa, ¿no? Entonces, por eso cumplo el primer ítem de los que puse hoy para hacer un grupo. Bueno, y K un cuerpo, así que K puede ser, por ejemplo, como mencionaba, puede ser R, K puede ser Q, puede ser R, puede ser C, y no dejarlo de lado. Una vez comentamos, ¿no? Que estos son cuerpos también, ZP, con P'. Fue medio al pasar que lo comenté, pero comentamos antes del corte que los números módulo P eran un cuerpo. Así que ZP podría ser, matrices con coeficientes en ZP. Yo sé que es un poco extraño, pero ¿por qué no? Digamos, son un cuerpo y la teoría funciona igual. Vamos dos, más ejemplos. Sigamos. Me volví a quedar sin borrador, che. ¿Algún otro ejemplo? Ah, bien. Los enteros con la suma. Perfecto. ¿Y quién dice los enteros? Y si lo quiero hacer más general, ¿qué podría cambiar? En vez de decir los enteros, esa es lo que comentamos hace un rato. Un anillo, exactamente. Un anillo con la suma. A anillo. Acá entra, por ejemplo, A igual Z, que lo mencionaban por eso. ¿Sí? Los enteros con la suma. El neutro es el 0 del anillo, o el 0 de los enteros, si quieren pensar en Z. Y nada, el inverso en el grupo son los opuestos, que hay porque es un anillo. Bien, y Carlos también ponía otro ejemplo, que es los espacios vectoriales con la suma. Con B, un espacio vectorial sobre un cuerpo K. ¿Sí? Por ejemplo, yo qué sé, por dar un ejemplo concreto, Rn como R espacio vectorial ¿sí? Y la suma de vectores, la típica, ¿no? La que es sumar vectores coordenada a coordenada. ¿Cuál es el neutro del grupo? En este caso.
El vector nulo, exactamente. Y los inversos van a ser los... si tenés B, el inverso en el grupo de B es el vector menos B. ¿Eh? Piola por ahora, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Hasta ahora algún ejemplo? ¿No? Bueno, 5. ¿Algún otro ejemplo más? Sigamos. No vale repetir los anteriores, así que cada vez empieza a poner más difícil este juego. Exactamente, exactamente. Lo que puso Fede y Mika, un poco de los dos. Si K es un cuerpo, los invertibles del cuerpo con el producto. ¿Sí? Con K un cuerpo. Por ejemplo, digamos, ejemplo, yo que sé, los reales. O los complejos, ¿sí? O sea, ¿cuáles son los invertibles en los reales? Todos los que no son el cero, ¿sí? Todo elemento tiene un inverso con el producto. Y eso forman un grupo. A ver, de hecho forman un grupo abeliano porque el producto en cuerpos es conmutativo. Uy, se nos termina. ¿Cuál es el neutro en este caso, en este grupo? ¿Cuál vendría a ser el neutro? El neutro del cuerpo, exactamente. El uno de los reales, digamos. ¿Sí? De hecho, esto se puede hacer más general. No sé si ponerlo como ejemplo 6 o simplemente como modificar el ejemplo 5. No tiene por qué ser un cuerpo, también puede ser, voy a ponerlo como ejemplo 6. Un anillo, los invertibles de un anillo, y tiene que tener unidad. Anillo con unidad. Sí, por ejemplo, un ejemplo de esto puede ser los enteros. Los enteros son un anillo con unidad. Y los invertibles en Z, o sea, los elementos cuya inversa está en Z, ya habíamos mencionado en clases anteriores, que son el 1 y el menos 1. Los únicos que se pueden invertir en Z y cuya inversa quede en Z son 1 y menos 1. Así que 1 y menos 1, ellos solitos son un grupo. ¿Sí? Cumple todo, yo qué sé. El 1 es el neutro y tiene inverso que es sí mismo, y menos 1 tiene inverso que es sí mismo, porque menos 1 por menos 1 da 1. Es un grupo con dos elementos. ¿Sí? Pueden haber grupos con cantidad finita de elementos. ¿Está bien? Y vamos a ver más adelante que es lo mismo, o sea, es básicamente lo mismo que el grupo que decía Andy, que es con dos elementos también. ¿Sí? Vamos a probar, de hecho, que todos los grupos con dos elementos son básicamente el mismo. Acá entonces, por ejemplo, si A es Z, A after es más menos 1. Y es un grupo con dos elementos. Y esto es un grupo por la misma razón que este es un grupo. Se lo dejo como ejercicio si lo quieren hacer. ¿Dudas hasta acá? Facundo, sí, K cruz son los invertibles del cuerpo. O del anillo, en el caso este. Sí, esa es la anotación. Bien, nos quedan 4 más. A mí se me ocurren unas cuantas más, pero los quiero dejar a ustedes. Cuando no hay más recursos me meto con los míos. ¡Buah! Sí, que es complicado ese ejemplo, pero está bien. Es el grupo diedral. De hecho, podés hacerlo con un polígono, cualquiera, ¿no? DN, que es no sé bien cómo escribirlo, no sé si está bien escrito en las notas, capaz le robo la anotación. De hecho, este grupo, por más raro que es, aparece en el práctico, así que a la larga le vamos a tener que dar. Les
La idea es la siguiente, a ver, pensemos en el cuadrado. Por dar un ejemplo. ¿Sí? Y pensemos en un cuadrado en R2 y consideremos ¿qué serían las transformaciones? Así, vamos a ponerle CAC al cuadrado. Y sean sigma las transformaciones del plano, o sea, de R2 en R2. Tales que sigma de C es igual a C. ¿Y qué más tengo que pedir? A ver. ¿Cómo está puesto en las notas? Voy a robar las notas a esta parte porque uno después se acostumbra a decir el grupo integral y ya se olvida totalmente cómo es, digamos, cómo escribir la definición. Digamos. Serían todas las transformaciones. Dale. Santiago VN. No te entiendo nada. Alejate del micro, Nancy. Es VN, te lo escribí. Ah, ¿me escribiste? Sí, eso sí, no. Mi duda es otra. Mi duda es ¿cómo escribir matemáticamente lo que puso Gabriel? ¿Cómo lo pone? Ahí va, lo pone. Ah, no estuve tan lejos, ¿eh? Son las transformaciones de R2 en R2. Lo pone así, no es muy preciso tampoco en las notas, pero bueno, es mejor que lo que está intentando. Tal que sigma es un movimiento en el plano. ¿Cómo estamos de tiempo? Ah. Y sigma de C es C. Bueno, lo definen así. Claro, con movimiento en el plano lo que se refiere es yo supongo que lo que quiere decir es transformación lineal. Bueno, no está muy definido qué es movimiento en el plano, así que yo asumo que quiere decir transformación lineal. De hecho, tiene sentido. Así que lo voy a cambiar por sigma. Uy, me quedé sin papel. Sigma. Transformación lineal. Y sigma de C es igual a C. Entonces, vamos a ver esto. ¿Cuáles son las posibilidades? O sea, transformación lineal, el 0 tiene que ir en el 0, y después tengo que mover el cuadrado en el cuadrado. Entonces las opciones son rotarlo al cuadrado hacia uno de los lados, pero como tengo que mandar C en C, si lo roto, un vértice tiene que caer en el vértice. ¿Sí? Y si uno cae en un vértice, todos vértices caen en algún vértice, ¿no? Si estoy rotando. Entonces las rotaciones, en caso del cuadrado de ángulo 90, estarían acá, ¿sí? O sea, ejemplos que hay acá. ¿Qué hay? Entonces, rotaciones de ángulo 90. ¿Sí? Ya sea para un lado o para el otro. De ángulo múltiplos de 90, ¿no? 90 grados. Vamos a ponerle pi sobre 2. Pi sobre 2 por K con K entero. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, sería. Yo arranco con el cuadrado, voy a enumerar los vértices. Arranco con un cuadrado con los vértices 1, 2, 3, 4. Y lo muevo. Le voy a poner acá el movimiento. Tengo que mandar el cuadrado en el cuadrado, así que se tiene que ver igual. Y puedo mandarlo rotando en sentido antihorario, de forma que ahora el vértice 1 quede acá
el vértice 2 quede acá, el vértice 3 quede acá y el vértice 4 quede acá. ¿Sí? Eso fue una rotación de 90 grados. ¿Sí? Roté este ángulo que está acá, esto que es como una B, son 90 grados y fue una rotación de 90 grados. ¿Está bien? Ahora, también puedo hacer lo mismo y en vez de rotar 90, puedo rotar 180, de forma que ahora, digamos, el vértice 1 termina acá, el vértice 2 termina acá, el vértice 3 termina acá y el vértice 4 termina acá. ¿Está bien? O también puedo rotar 270 grados, o sea, 3π/2, o puedo rotar 360 grados, pero en ese caso vuelvo me da lo mismo, ¿no? Porque si roto ese cuadrado una vuelta completa, me va a quedar igual. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí. Me preocupa más que entiendan que el minuto de Zoom. ¿Eso es un sí o un no? Sí, ok, perfecto. Bueno, me falta explicar una parte de esto, pero va a ser después de la pausa. Yo no entendí muy bien por qué queda así. ¿Por qué es un coso? Bueno, lo reexplico después de la pausa. ¿Cuánto esperar? Andy, ¿estás ahí? Bueno, mientras espero que se vaya sumando gente, asumo que Gabriel ya está grabando, voy explicando lo que me preguntaba Andy. Decía, voy de vuelta. Voy a considerar las transformaciones lineales de R2 en R2 que manden el cuadrado, o sea, las líneas negras, con relleno. Bueno, con relleno, da igual. En sí mismo, ¿sí? Que preserven el cuadrado. Pero no que lo tengan fijo, sino que las líneas de cuadrado vayan a la línea de cuadrado. ¿Sí? Claro. Puedo hacer eso. Si lo dejo fijo el cuadrado, puedo hacerlo, ¿no? Pero también hay otras opciones. Por ejemplo, como estaba explicando acá, rotarlo. Si yo lo roto 90 grados, esta línea, al rotarlo a 90 grados, va a pasar a ser esta línea. ¿Sí? Miremoslo en términos de los vértices. Si yo numero estos vértices, 1, 2, 3, 4, al rotar 90 grados, este vértice va a pasar a estar en este lugar. Así que el vértice 1, que antes estaba en el cuadrante 1, ahora pasa a estar en el cuadrante... ¡Ay! Me olvidé de la numeración de cuadrantes. 2. Para, y entonces en inverso sería 1, 1. la rotación contraria. Exactamente, exactamente. El inverso de rotar 90 grados en sentido antihorario va a ser rotar 90 grados en sentido horario. Porque cuando las componga, bueno, nunca dije cuál es la operación, pero la operación es componer. Cuando componga, me va a dar no mover el cuadrado. Exactamente. Andy, ¿mejor? ¿Ahora sí? Sí, muchas gracias. De nada. Pero sin embargo hay más transformaciones lineales que no sean solo rotar múltiplos de 90 grados. Esta es una de las cosas que hay, pero hay una o dos cosas más, depende cómo lo quieran ver, que son simetrías. Sistemas del eje o de los ejes. Ahí. En principio tenemos una por cada eje. Lo que pasa es que podemos conseguir una usando la otra. Por eso de los. En concreto, ¿qué es lo que digo? Agarren la simetría a través del eje Y. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a quedar? Si simetrizan el cuadrado con respecto al eje Y, lo primero e importante es que no me estoy viendo. Y lo siguiente importante es que efectivamente estoy mandando el cuadrado en el cuadrado y simetrizar es una transformación lineal. Así que, ¿está todo piola? ¿O no es una transformación lineal? Sí, lo es. Perdón, qué tonto, lo sé. Pensé en otra cosa. Sí, lo es. Y fíjense cómo quedan los vértices. Va a quedar el 1, cuando simetricen con respecto al eje Y, va a quedar acá. Igual que esto. El vértice 2, cuando simetricen, va a quedar acá. El 3 va a quedar acá. Y el 4 va a quedar acá. Una pequeña observación que podemos hacer es que mi numeración era creciente cuando iba en sentido antihorario. Pero ahora, al usar una simetría, me quedó creciente en el sentido horario. ¿Sí? Revirtió orientación
esta transformación lineal. Tiene determinante negativo. Sí, la transformación tampoco es tan difícil, es menos x, y, si la quieren ver en el reloj. ¿Sí? O sea que ahí tenemos una simetría. Simetría, si quieren las pongo las dos. Pues simetría del eje Y. Y tenemos otra que es simetría del eje X. ¿Está bien? ¿Cómo quedaría la simetría del eje X, los vértices? Bueno, vamos de vuelta entonces. Quedaría así. Si simetrizo con respecto a este eje, el 1 va a quedar abajo. El 2 va a quedar acá. El 3 va a quedar arriba. Y el 4 va a quedar arriba. Y fíjense que otra vez, esta tiene determinante negativo. De vuelta, si lo quieren ver en términos de transformaciones lineales, esta es la transformación x, menos y. Que también tiene determinante negativo. Su matriz asociada. ¿Sí? Y ejercicio, se los dejo de ejercicio. Si es que no están las notas o si no lo hizo Marianita. No tengo espacio y no quiero borrar. ¿Qué problema? Bueno, lo digo oral, porque no tengo tanto espacio. Ejercicio. La simetría del eje Y la pueden obtener de la simetría del eje X más alguna rotación adecuada. Y viceversa. ¿Sí? O sea, no es que hay dos simetrías totalmente distintas que no tienen relación una con la otra, sino que realmente con una de ellas pueden conseguir la otra más una rotación. ¿Sí? O sea que al final del día los objetos que importan son la rotación de ángulo mínimo, en el caso del cuadrado de 90 grados, porque con esa consiguen todas las demás, y una simetría. Da igual cuál, pero una simetría. Ya sea la del eje X o la del eje Y. Sí, solo hay una rotación y una simetría, básicamente. Con eso generás todo el grupo. Después hablaremos de qué es generar un grupo, pero me imagino que intuitivamente se pueden hacer. Que la idea es que con dos elementos pueden conseguir todos los demás, multiplicando y etcétera. Me llaman, pero no voy a atender. Ah, ya sé qué es la farmacia. No sé qué es. Y en el caso del cuadrado, tenés razón, Gabriel, no me había percatado. En el caso del cuadrado también tenés simetrías diagonales, es verdad. Y las simetrías diagonales también las conseguís con la simetría que tenías antes. Más rotaciones adecuadas. Está bien. En el caso de polígonos con cantidad par de lados, también tenés simetrías diagonales. O sea, simetrizar a través de este eje y simetrizar a través de este eje. Con polígonos de cantidad de lados impar, no. ¿Cómo sería en general entonces? Cambiemos cambiamos el cuadrado por un polígono. Y cambiemos acá que tiene que preservar el polígono. Lo que hay es básicamente lo mismo. Vamos a poner polígono de n lados. Viene. ¿Cómo? ¿Qué 7? ¿No es el 7? No, bueno, pero dije que mi plan era generalizar, así que este incluye el anterior. Entonces es P polígono de n lados, y lo que hay son rotaciones de ángulo 2pi sobre n por k. Sí, en el caso de n igual 4, que es el que está ilustrado, queda pi sobre 2 por k. Y simetrías. Simetría. Si quieren lo dejo así. Cuando el polígono tiene una cantidad par de lados, aparece la diagonal, pero de vuelta, lo que decía. Al final del día solo importa tener una simetría y la rotación más chica posible. Buena pregunta, Matías. Supongo que se puede cambiar por... Sí, funciona. Pero no es el grupo diedral. Este se llama grupo diedral, perdón. Voy a tener que borrar cosas ahora sí. Voy a poner simetrías acá para cambiar. Voy a borrar esto, permiso. Y voy a agregar dos cosas que quería decir. Observaciones. Se llama grupo diedral.
se escribe DN. Acá hay un temita que depende, por lo menos que nos pongamos de acuerdo en el curso. La realidad es que en la vida del matemático hay una dualidad con el tema de la notación de DN. Hay gente que pone DN para referirse a cuántos lados tiene el polígono, y hay gente que le pone D2N porque lo que quiere hacer énfasis es en la cantidad de cosas que tiene el grupo. El grupo tiene 2N cosas. Yo voy a adoptar la notación de que el N es la cantidad de lados que tiene el polígono. ¿Sí? O sea que el grupo DN tiene 2 por N elementos. Eso, espero que en el curso lo hagamos igual. Si está Nancy, mejor. Pero si van a otra bibliografía, capaz que se encuentran con ese problema del N y 2N. Que bueno, que sepan que existe, por lo menos, esa dualidad en la notación. Se llama entonces DN. Y está, y es generado, como decía hoy, y es generado, Gene. Lo borré arriba, y es Gene, generado por una rotación de ángulo 2pi sobre n y una simetría. Y esto se los dejo de ejercicio. Si quieren hacerlo, si no están las notas. Probar que solo predicen una simetría para armar todas las otras simetrías, se los dejo de ejercicio. Sí, por supuesto, Matías. Si aumentás la cantidad de dimensión, aumenta la cantidad de acciones, porque empezás a tener acciones por el eje Z, si querés. Y ahí, bueno, ahí capaz que precisás 2 simetrías. Yo no sé tanto de ese tipo de grupo, pero si alguien sabe, estaría bueno que tire algún comentario. Bueno, ya creo que ya quedó claro que la operación es la composición de transformaciones. ¿Y qué más? Y que el neutro es no hacer nada, ¿sí? Digamos, rotación de ángulo cero, si quieres. Ese sería el neutro acá. ¿Dudas? Ya quedó dado grupo diedral, que era algo que en algún momento íbamos a dar. Si hay necesidad, repasamos alguna cosa, pero bueno, el extendernos ya sirvió para no hacerlo de vuelta. ¿Está bien? Matías, no te entendí. No simetrizar polígonos y sí circunferencias. Sí, eso te da un grupo, a ver si te das cuenta qué grupo es. Así que vamos por un octavo ejemplo. ¿Quién me da más ejemplos de grupos? Sí, Rafael, me sirve el conjunto de todas las rotaciones, sin considerar simetrías. Vos decís en una circunferencia, decís en el polígono. Si lo decís en el polígono, sí, también es verdad, y sería lo que ya definiremos, un subgrupo del grupo diedral. Si decís en la circunferencia, me acabas de dar un grupo nuevo. ¿Sí? También conocido como S1. S1 con el producto. O sea, digamos que S1 le llamo a los puntos de la forma, piensen en complejo. E a la 2pi, E a la I phi, perdón, con phi real. Esto dentro de C. ¿Sí? O sea, multiplicar complejos del módulo 1. ¿Todos saben todos conocen los complejos estos? No sé si todos pasaron por cálculo 2. Desconozco las previas del curso de discreta. Previa no es. Así que puede ser que haya gente que no sabe lo que es eso.
Sí, está bien, phi es el ángulo. O sea, phi puede estar entre 0 y 2pi, en vez de r es lo mismo, ¿no? Lo único que pasa es que empiezo a dar vueltas. Innecesario. Sí, o sea, si no les gusta, si no conocen de complejos, piensen que estos son las rotaciones de ángulo phi en R2. El que pasó por cálculo 3 debe recordar que multiplicar por un complejo así es rotar el complejo. Así que por eso es lo mismo. Todos pasaron por Galouna, así que todos sí deberían entender la segunda opción. No porque esto no es un cuerpo, porque si vos agarrás y sumás, por ejemplo, el 1 y el 1 te da 2, y 2 no está en este conjunto. Así que eso no es un cuerpo, porque la suma no queda cerrada. ¿Está bien? Claro, solo me quedo con las X, si quieren lo dibujo. Me estoy refiriendo solo a estos puntos. A los que están en azul. Sí, a la circunferencia de radio 1. Eso es un grupo. ¿Cuál es el neutro acá? Claro, no me estoy quedando con todo R2. El 1, exactamente, porque la rotación identidad o phi igual 0 dan al 1, que sería, si lo ven de acá sería el 1 y si lo ven de acá sería la rotación, rotar con ángulo 0, o sea, quedarme quieto. Y aplica lo mismo que en el grupo diagonal. Si les doy una rotación, el inverso sería la rotación que gira, pero con ángulo opuesto. ¿Está bien? Así que ahí tenemos otro grupo. Bien por Gabriel y Rafael, que fueron los que tiraron la idea. ¿Dos más? Bien, venimos bien. Pues supongo que sí. No lo tengo muy claro, pero supongo que sí. Sí, creo que puedo. Ejemplo 9. Nos quedan 2. Yo tengo un par de ejemplos bizarros, pero prefiero que ustedes los digan. Funciones con la composición. Tenés que hacer alguna cosa ahí. Así nomás no. Exactamente, funciones invertibles sí. Entonces, sea X, un conjunto, y consideren, la notación de hecho es esta, Sx, las sigma de X en X, invertibles. Eso es un grupo, también se lo dejo de ejercicio. Es un grupo no abeliano, porque componer no conmuta necesariamente. Y bueno, ¿cuál sería? Perdón, la operación es componer, ¿no? Digamos, el cerito. Esto es un grupo. ¿Cuál sería el neutro del grupo? Exactamente, la que a los elementos de X los deja quietos. Y bueno, son invertibles por algo, ¿no? Porque lo que quiero es que, dado un elemento sigma, tenga inverso, y el inverso va a ser sigma menos 1. Por eso le pido que sea invertible, para asegurar que hay sigma menos 1. ¿Sí? Eso en cierta parte va en respuesta a Rafael, que puso funciones con la composición. Si no tenés el inverso, no tenés el tercer ítem de ser grupo. ¿Está bien? En particular de esto, hay uno que vamos a estudiar en el curso. Si X es el conjunto de n cosas, escribimos Sn a esto, a S1n, y es el grupo de las permutaciones, que lo vamos a estudiar, creo que está en el práctico. Porque básicamente una función biyectiva hace eso, ¿no? Una función biyectiva que agarra n cosas y los tira a n cosas, las cambia. ¿Sí? Al 1 lo manda a otro, al 2 lo manda a otro, entonces es como una permutación de los objetos. ¿Está bien?
Así que este es otro ejemplo. Y bueno, ¿a alguien se le ocurre uno más? O sea, era un juego divertido para ver su ingenio para decir grupos y para que vean también de paso la cantidad de cosas que son grupos, ¿no? Hay muchas cosas que son grupos. Por eso esto es tan estudiado. Y se sabe bastantes cosas, pero también hay muchas cosas que no se saben. Un último ejemplo de grupo. ¿Qué sería eso? ¿Cómo con conjuntos? Tipo, algo que agarre conjuntos. Ah, te entiendo. No, creo que se te complica el tema a la inversa. Tipo, ¿qué sería la inversa? Pero no lo sé. Si no se les viene nada a la cabeza, yo tengo algunos. Por ejemplo, dijimos que los anillos con la suma, entonces, por ejemplo, los números módulo n, que los estudiamos en el curso, estos con la suma son grupos. ¿Sí? Digo, puede estar dentro del caso particular cuando dijimos que los anillos con la suma son un grupo y habíamos dicho que Zn es un anillo, así que, digamos, puede estar ahí. Y para que no quede como que repetí el ejemplo, le voy a dar un ejemplo que tengo en la cabeza. Dos ejemplos que tengo en la cabeza. Uno porque lo usé en mi monografía, que es este, que son las matrices 2×2, con coeficientes en los enteros, que tienen determinante 1. Eso es un grupo con el producto de matrices. Te lo dejo de ejercicio. Esto es un grupo. También les digo que no es porque sea Z y no es porque sean 2×2 tampoco, ¿no? En general, si lo quieren en general, son las matrices. A ver. No, lo de 2×2 sí. Increíblemente lo de 2×2 sí. Lo de 2×2 sí, lo de Z sí lo pueden cambiar, pero no lo voy a hacer entonces. No es tanto. Y un ejemplo más son los grupos libres. Los grupos libres. O sea, agarren. Los grupos libres son simplemente. Consideren una cantidad de letras, las que quieran. Vamos todo el abecedario por dar una idea. Consideren la cantidad de letras que quieran y definen la operación que es poner una al lado de la otra, digamos. Si hacer A por B es el elemento AB. ¿Sí? Así nomás, digamos. Sin ninguna relación. Y B por A será poner B al lado de A. Es como juntarlos. ¿Sí? Y así, digamos. Y si le multiplican por C, quedará ABC y es como una concatenación de letras. Eso es un grupo. ¿Sí? Los inversos son hay que dejar las potencias, digamos, que es, por ejemplo, entender que el inverso de A es A a la -1, ¿sí? Hay que permitir poner exponentes enteros y ta. Y después todo elemento tiene inverso y el neutro sería no poner ninguna letra y bueno, y eso funciona. Así que los grupos libres, ejercicio. Y después están los grupos libres abelianos, que es la concatenación de letras, pero si les permiten cambiar de lugar si quieren. Así que bueno, y ahí tienen más ejemplos de grupo. Y ahora me acordé de otro más, pero lo voy a dejar para el final de la clase porque ya se nos fue todo el carajo. En fin, cuestión que hay muchos. Ah, no, Carlos, sí, ahora lo digo. Dame un rato que lo digo y lo agrego al otro. Vamos a hacer un ejercicio para que no se nos vaya largo.
como verán, hay mucha cosa. Antes de hacer un ejercicio, les pregunto al revés, digamos, ¿qué cosas no son grupos? Que conozcan. Vamos por el otro lado. Ahí no quiero 10 ejemplos, vamos. Con 3 ejemplos está bien, digamos. Las matrices. Las matrices tipo no invertibles, las matrices en general, bien. Las matrices en general con el producto. Con el producto, no, porque no todo elemento tiene inverso. Sí, uno se ve tentado a decir que la identidad es el neutro y el problema es que hay muchas matrices no invertibles con determinante cero, entonces eso hace que no tengan inversa y por ende no es un grupo. Un ejemplo bizarro que se me ocurrió ayer de noche mientras me acostaba es R3 con el producto vectorial. ¿Sí? ¿Por qué este no es un grupo? Entre muchas cosas, ¿por qué? Hay muchas razones por las que no, pero por ejemplo, la asociativa no la cumple, ¿no? Esto, producto vectorial. No cumple asociativa, entre otras millones de cosas que no cumple. Y a ver un ejemplo más, que a ver si tiraron alguno. Bien, el ejemplo de Nicolás Martínez sería en general, digamos, el problema que tiene el cero, cuerpos con el producto, o sea, con el cero, ¿no? Inclusive, el cero no tendría inverso, ¿no? Así que voy a poner ese ejemplo, un cuerpo con el producto, cuerpo con el cero no es un elemento invertible. ¿Sí? Acá me refiero, si quieren le pongo R para ser más explícito, ceros reales con el producto, el cero no es invertible. Bien, ahí tenemos 3 ejes, después pueden pensar más ejemplos o contraejemplos de cosas que son o no grupos para ejercitar. Por ahora con esto estamos bien. ¿Alguna duda? O sea, le dimos bastante palo a toda esta movida, le pueden dar más palo después si quieren. Tenemos en total unos 15 entre ejemplos y contraejemplos, y yo tengo algunos más, de hecho. Bueno, si no hay más de estas cosas raras, vamos al ejercicio 1, parte E, SC. No, parte E o F, ustedes elijan. ¿Cuál prefieren? El F, ok. Entonces vamos al ejercicio 1F. Recuerden que por el tema del cambio empezamos 3:30, así que vamos a verlo hasta las 5. La movida es la siguiente. Acá nos dicen, nos dan en forma de tabla las operaciones, o sea, nos dan esto. Y esto nos dice cómo es, por ejemplo, A por A. Que le hago así, ¿no? El que está acá va primero y el que está acá va después. Digo, no es menor porque los grupos no necesariamente son abelianos, entonces hay que saber cuál va primero. Entonces, observación, la fila va primero. No sé cómo ponerle, X por Y es
X mirado en la fila, esto es la columna, perdón, en la columna y Y en la fila. En la columna 1, si quieren. En la columna 1, Y en la fila 1. Sí, o sea, el X lo miran de esto, el Y lo miran de esto, y van al lugar correspondiente y sacan cuál es el valor. Por ejemplo, vamos a poner, en este caso son ABCD, BCA. Bueno, justo el ejemplo 4 aburre eso, pero CABB, DABC. Sí, ahí está dicho entonces las operaciones. Por ejemplo, hacer B por C es B por C, B por C es igual a A. ¿Qué sé yo? ¿Cuánto es A por A? Bueno, A es A. ¿Se entiende cómo leer la tabla? Esta es la querida tabla de Cayley. Digo, está un poco de menos cuando el grupo es grande, ¿no? Escribir la tablita se pone un poco molesto. Pero bueno, hay que saber leerlas para grupos chicos. ¿Dudas? ¿Dudas de eso? ¿Está bien? Veo a Nancy y puedo ver sus caras de aprobación o desaprobación. Eso no sé si es bueno o malo al final del día. ¿Está bien? Nadie dice ni bien ni mal y no sé qué hacer. Bien, entonces, la pregunta del ejercicio 1F es si esto es un grupo o no es un grupo. Entonces, vamos a tener que chequear las tres propiedades. Si todo elemento tiene inverso, si se cumple, si hay neutro y si se cumple el asociativo. Bueno, entonces, la primera pregunta, ¿hay neutro? Eso es una forma rápida de chequear, es algo rápido de chequear, quiero decir, me tranqué un poco. La respuesta es sí y es A, como dicen todos, ¿no? Porque cuando hay que checarlo por los dos lados, recuerden, ¿no? Hay que ver que A por cualquiera da el cualquiera y que cualquiera por A da el cualquiera. ¿Sí? De los dos lados. O sea, el neutro tiene que conmutar con todos los elementos. Eso es un requisito de la definición. Entonces, A por A da A, A por B da B, A por C da C, A por D da D. Se dan cuenta que para que haya un elemento neutro se tiene que replicar en su posición la fila de arriba, básicamente, ¿no? E idem con la columna correspondiente. En este caso, la columna de A repite todos estos elementos. ¿Sí? Así que bien, tenemos neutro y es A. Lo siguiente que nos podemos preguntar es si todos los elementos tienen inverso. O sea, tiene que haber, ¿qué sería encontrar un inverso? Tiene que haber, elijan un elemento el que quieran, y en su fila y en su columna tiene que haber una A. Porque A es el neutro en este caso, ¿no? O sea, tendría que aparecer el neutro en alguna fila o en algún lugar de la fila del elemento que estamos mirando y en algún lugar de la columna del elemento que estamos mirando. De los dos, porque recuerden otra vez que la definición de grupo exigía que el inverso de un elemento conmute con él. ¿Sí? Pedía que A por B fuera igual a B por A, fuera igual a E. Entonces, después de toda la cháchara, empecemos. ¿A tiene neutro? Vamos a hacer así. Y vamos a poner tildecitos. Entonces, para que A tenga neutro, tiene que haber algún lugar en la fila de A que valga A, efectivamente. ¿Sí? Si yo miro la fila de A, hay una A que sería el neutro. Entonces, A por A da el neutro. ¿Sí? Y lo mismo si lo miro en la columna, tiene que haber alguno que dé A. Y acá, bueno, es el mismo, ¿no? Porque A por A da el neutro. ¿Sí? ¿Qué más? Vayamos con B, o sea, este tiene neutro. Vamos con B. Tiene que haber algún lugar en la fila que dé A. Bien. Parece que B por C da A, así que C es el inverso de B. Y tendría que chequearlo del otro lado también.
B y C, otra vez, da A. Así que B tiene inverso y el inverso es C. Si quieren lo copiamos. No sé si va a ser relevante, pero podemos saber cuál es el inverso. C tiene inverso. Veamos. En la fila de C, cuando lo multiplico por B da A. Y cuando multiplico en C por B también da A. Así que C tiene inverso. Falta ver si D tiene inverso. Y parece que, si lo miro acá, es B, D por B da A. Y si lo miro acá, D por B da A. ¿Está bien? Una pregunta, ¿pasa algo que B tenga dos inversos? Porque tiene C y D como inversos B. Bien, sí. D sí va a hablar ahora. ¿Hasta acá vamos bien? Voy a borrar esto. Si no borro la tabla. Lo que nos queda chequear es la asociativa, que es un palo, ¿no? Digo, habría que agarrar 3 elementos y en todos probar que A por B por C es A por B por BC. Como medio largo, ¿no? Tenemos que agarrar todas las ternas posibles con 4 elementos, se torna un poco largo. ¿Tendremos alguna otra herramienta para descartar? La respuesta es que sí. Entonces hay dos propiedades que cumplen todos los grupos. Que me la preguntaron en el grupo y se la dejo de ejercicio. Que es 1, el neutro es único. 2, el inverso es único. Estas dos cosas salen de los axiomas de grupos, o sea, de las 3 características que definen un grupo se demuestra. La de inverso la hice en alguna clase de discreta, perdida por ahí, justo se dio el tema y lo dije, pero está un poco perdida, no me acuerdo ni siquiera en cuál. Y la demostración de que el neutro es único es muy parecida a esta, así que se encuentra en una, con un poco más, hacen la otra. Entonces, bien, como acabo de hablar de Gabriel, las opciones son o ver que alguna de estas dos no se cumplen, o encontrar un contraejemplo de asociatividad. Y alguien, bueno, abrió el micro para decirme justamente eso, que parece que, me olvidé cuál dijo, creo que B tiene dos inversos, ¿no? B tiene a C como inverso y B tiene a D como inverso, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, se me ocurre que en este caso C y D son inversos. Son inversos de B. ¿Sí? Simplemente porque van a la columna de B y encuentran que B por C da A y que C por B da A y también B por D da A y D por B da A. Entonces, tanto C como D son inversos de B y bueno, el ejercicio que les dejo es probar que el neutro del inverso de cada elemento son únicos. Así que, conclusión, esto no es un grupo. También puede ser que se encuentre ahí, Nicolás, por ejemplo, otra forma es encontrar un contraejemplo y Nicolás dio un ejemplo de un lugar donde no se cumple la asociatividad. Hay 3 elementos ahí que no la cumplen, lo voy a poner también. Puedo borrar esto de acá, no tengo mucho espacio por escribir la tabla, es lo que pasa. Puedo borrar estos 3 renglones. No, a ver. Sí, es raro, ¿no? Para mí, cuando te aclaran que el conjunto tiene 4 elementos, para mí los 4 son diferentes. Si C fuera D, tendrías peores problemas,
porque hay operaciones que quedan diferentes, ¿no? Si C fuera B, estas dos columnas tendrían que ser iguales y no lo son, entonces es peor aún, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer A por C que hacer A por D. Estaba diciendo, no sé si está la persona que lo dijo, pero que si C fuera igual D, es peor porque, por ejemplo, C por D tendría que ser C por C y tendría que ser D por D. Y entonces estos cuatro lugares tendrían que ser iguales y no lo son, ¿no? Entonces, digamos, si querés pensarlo por ese lado, también ya es un problema, ¿no? C y D son inversos de B, si el inverso es único, C tiene que ser igual D y las operaciones no dan igual, entonces ahí llega hasta por otro lado. Lo que voy a extrañar ahora es el ejemplo de Nicolás, que lo quería copiar y se perdió. Gabriel, estás grabando, ¿no? Sí. Ah, si estás, sí, porque vos no cortás la grabación. Yo no te pregunto más. Entonces, tendríamos que encontrar un ejemplo. Otra forma de hacerlo. Es ver que hay una terna. Que no cumple la asociativa. Nico, te voy a, si estás acá adentro, si me puedes recopiar el ejemplo que pusiste, te agradezco. Imagino que el ejemplo que él puso no debe usar A. Creo que B por C por D. A ver si miré bien la tabla. B por C por D queda. B por C es B por C da A. Entonces esto es A por D. Y A por D, bueno, A es el neutro, así que es D. Y por otro lado, B por C por D. A ver, C por D es B, así que esto queda B por B. Y B por B es C. Así que ahí tenemos un ejemplo que son distintos. Gabriel, no sé si entendí bien tu pregunta, pero a simple vista lo que entendí, la respuesta es no, porque Z4 sí es un grupo y esto no es un grupo. Si entendí bien tu pregunta. De hecho, en el práctico está un ejercicio que es demostrar cuáles son todos los grupos de 4 elementos que hay. Son básicamente 2. Eso está en algún ejercicio práctico. Estoy buscando en cuál, pero si busco en el práctico de álgebra homológica no creo que lo encuentre. Es el ejercicio y se me trancó todo, che. Ah, no lo encuentro. Creo que es el práctico 7 entonces. Bueno, da igual. Gabriel, será. Lo que seguro es que no es un grupo, ¿no? Es esa cosa que decís vos tampoco va a ser un grupo porque esto no lo es. ¿Dudas de esto? Bueno, les queda el 1B de regalo. La copia ya. Ah, mirá quiénes están acá. Probar que el neutro es único, que el inverso es único. Y era lo siguiente que quería hacer, ¿no? Qué curioso. Así que lo vamos a hacer ahora.
¿No hay dudas? ¿Puedo borrar? ¿Venimos bien? Si ya demostraron que hay neutro y quieren un contraejemplo de que algo no es un grupo usando la asociativa, no lo usen el neutro. O sea, en este ejemplo que acabo de borrar, el neutro era A y mi ejemplo de que la asociativa no valía fue con B, C y D. Porque A, si ya probaron que A cumple los neutros, no les va a servir. Si quieren entenderlo bien por qué, piénsenlo de vuelta, pero esa es una realidad, digamos. Entonces, ejercicio 3. Con esto y una historia nos vamos. Vamos primero con la parte A. Era lo que ponía hoy, qué curioso, no me acordaba que lo había marcado. El neutro es único. Escucho formas de demostrarlo. ¿A alguien se le ocurre algo? Sí, podría ser. Vamos, supongamos que hay dos. Sean E y E', neutros de G. G grupo, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Y ahora qué hago con eso? Federico, te doy la razón. Totalmente. Si no es por absurdo, siempre arranca diciendo que hay dos y terminas probando que son iguales. No es estrictamente absurdo, pero arrancan todos igual. Dale, los multiplico, hago E por E', ¿y qué pasa? Bien, como E' es neutro, entonces todo elemento por E' da el otro elemento, o sea que E por E' da E. Esto es porque E' es neutro. Y lo mismo va al otro lado. Como E es neutro, E por E' da E'. Listo. ¿Ven? Entonces E' igual E. Transitiva de la igualdad, ok, sí, es cierto, queda gracioso decirlo. ¿Está bien? Es un truco. ¿Sí? No es difícil. Hay que inspirarse. Eso le respondí a alguien en el grupo hace un par de días. ¿Dudas? Asumo que no. Parte B. El inverso es único. ¿Cómo hacemos ahora? Y repito, esta cuenta ya la hicimos en alguna clase discreta. Ay, Gabriel, perdón. Bueno, es lo que es. Pregunté 200 millones de veces lo de si borro o no y pensé que nadie estaba copiando, como nadie me había dicho nada hasta ahora, pero disculpa. Discúlpame. No la recopio porque está grabada igual, ¿no? Y además, mientras no esté grabada, la pueden repensar. ¿Cómo hacemos con el tema de que el inverso es único? Agarrás un A cualquiera del grupo y supones que tiene dos inversos diferentes. Ok, sea A, un elemento del grupo, B y B', sus inversos. Misma idea, es verdad, como decía Gabriel. Pero bueno, ¿qué hago ahora? A por B da el neutro y A por B' da el neutro. No los puedes igualar y sacar el A. Sí. A por B del neutro. También A por B'. ¿Sí? Hay una forma, y después puedes cancelar a A.
multiplicando por el inverso, cual el que quieran, pero yo tengo una forma un poco más divertida de hacer esto. Permítanme, que es en el fondo lo mismo, no estoy inventando nada. Déjenme copiarlo de otra forma. Así que entonces acá tenemos que A por B es E, y B por A es E, y A por B', B' por A es E. El neutro ya probamos que es único, así que... Y la manera es esta, digamos. B, empieza con B, B es lo mismo que B por E. ¿Sí? E es lo mismo que AB'. ¿Sí? Como la asociativa vale, esto es lo mismo que B por A B'. Y B por A es el neutro. Entonces esto es lo mismo que EB', y EB' es lo mismo que B'. Y ahí sale que son iguales. ¿Está bien? No esperaba si copian, si me pasa lo mismo que hoy. En el fondo es lo mismo que el que abrió el audio y tiró su idea. Lo divertido de esta idea es que ya directamente me queda B igual B'. Haciendo una cadena de igualdades. Y mi opinión con respecto a la parte A es la misma. Es algo fácil, lo único que hay que tener es inspiración. Es corto, pero hay que inspirarse. ¿Dudas? Gracias, Gabriel, perdona. Repito mientras hago tiempo cada paso, ¿no? El primero fue usar que E es neutro, entonces B es lo mismo que B por E. Después usé que B' es inverso. Después usé la asociativa. Después usé que B es inverso para que me quede E. Y después usé que es neutro del lado izquierdo también. Exactamente. Y también uso que B y B' son inversos de los dos lados. En realidad, estrictamente, usé una para B y otra para B', pero bueno, sí, precisaba saber que uno era inverso por un lado y otro era inverso por el otro. ¿Sí? Bueno, si quieren, eso es una cuestión interesante, ¿no? Si ya tiene inverso por izquierda e inverso por derecha, entonces el inverso es el mismo. Eso, en cierta forma, es lo que acabamos de probar. Probamos algo un poco más fuerte. Porque en el fondo lo único que usamos era que B' era inverso por derecha, en este paso, y acá usamos que B era inverso por izquierda. Gabriel, sí, exactamente. Esto demuestra que las matrices tienen inverso, el inverso por un lado y por el otro coincide. ¿Sí? ¿Dudas? Bien, hasta acá vamos bien. Y ahora no me acuerdo, pero si no me equivoco, mi ejemplo es un ejemplo, el que pregunté en el grupo si querían ver, es justamente de algo que tiene inversa por un lado y no por el otro. Pero perdí mi cuaderno entre remeras de Barcelona. Ahí está. Ahí está. Sí, sí, el ejemplo que tengo es justamente eso. Un elemento que es invertible por un lado y no por el otro. Pero lo dejo para el final. Nos falta hacer la parte C, que es probar que el inverso de A por B es B menos 1 A menos 1. ¿Algo que no fuera un grupo? Ah, buena pregunta, Rafael. Yo supongo que debe haber algo, pero no tengo ningún ejemplo a mano. Está buena la pregunta. Rafael pregunta si puede haber alguna cosa, que claramente no sea un grupo, que tenga un neutro por un lado y un neutro por el otro. Quizás. Federico, sí, el 2 lo hacemos la que viene. Bueno, ¿ideas para el 3C?
Gianluca, sí, los enteros con las congruencias son un grupo. Si querés, es un caso particular de que los anillos con las sumas son un grupo y habíamos dicho clases atrás que los enteros módulo n son un anillo. Así que sí, lo son. No porque los módulos... ¿Qué módulos? Ah, los módulos. ¿Los módulos n o los módulos? Me pusiste nervioso. No, los módulos también son grupos. Porque en esencia tienen suma como los espacios vectoriales y para definir grupos es lo que utilizan. Perdón. Bien. Ok, veamos. La gente dice... No, bueno, pará, yo quiero probar esto, no puedo empezar de esto. No, quiero deducirlo. No voy a multiplicar de los dos lados de algo que no sé si es verdad. Mira, ahí están poniendo un ejemplo raro. Bruno, me imagino que pensás con producto vectorial. Mira, interesante. Quizás. Mira, ahí Bruno dio un ejemplo posible de algo que tenga neutros por lugares diferentes. Perdón, no lo vi. Después cuando mire, revea el video y haga los comentarios. Sí, el de producto vectorial no es un grupo, pero bueno, algunas cosas raras tiene, entonces uno le dan ganas de estudiarlo igual, a ver qué cumple y qué no. Yo tengo una forma de probar el C, que es usando la parte anterior. A ver si a alguien se le... Bien, no quiero hacer eso. A ver, ¿cómo se les ocurre usar la parte B? Rafael tiene un pique. Rafael dice que haga esto. Que haga B menos 1 por A menos 1 por A por B. Y después... Ok, entonces esto me queda B menos 1 por A menos 1 por A por B. Perdón, algo que hice y nadie se me quejó hasta ahora es que empecé a usar esto como notación de inverso, ¿no? Y está así. A partir de ahora esa va a ser la notación del inverso de un elemento. Disculpen que lo empecé a usar y no dije nada, es la costumbre. Tampoco nadie se quejó, así que asumo que todos lo entendieron de primera. Bueno, entonces esto, como A menos 1 es el inverso de A, esto es el neutro, así que esto es B menos 1 por el neutro por B. Como quieran, así, si quieren, da igual, porque la asociativa vale. Entonces esto es B menos 1 por B. Y esto es la identidad. Con esto demostré que este elemento es un inverso de A por B por izquierda. Y ahora, ¿qué más? ¿Qué más toca hacer? En realidad es otra cuenta muy parecida, pero tendría que hacer lo mismo por derecha, ¿no? Ver qué pasa si hago A por B menos 1, A menos 1, por derecha. En el fondo es lo mismo, ¿no? Porque ahora el que junto es B con B. Y esto me va a dar A por A menos 1 y esto me va a dar el neutro. Por similitud con la cuenta anterior. Entonces ahora demostré que este es inverso por izquierda y es inverso por derecha. Es inverso. ¿Y qué más? Me falta algo. Porque mi definición de inverso era que A por B y B por... B es inverso de A si A por B es igual a B por A, que es igual al neutro. Tengo que hacerlo dos veces, por los dos lados. Por eso Rafael y Nicolás, ese es el paso que falta, que como es único, tiene que ser ese. Entonces, A menos 1. No, es B menos 1. A menos 1. Es inverso de A por B. Y como por parte B es único,
Entonces, este es este. Paridad. Paridad, ¿qué habrás querido decir? Creo que lo que te diste cuenta es lo que te iba a decir ahora. La transposición implica un elemento solo, ¿no? Y las operaciones de grupos es con dos elementos. Eso. Bien. ¿Dudas de esto? ¿Está bien? ¿Queda claro? Bueno, tienen para hacer la parte D y la parte E, que es básicamente que la tachativa, como le gusta a mucha gente decir, no, la cancelativa por izquierda o por derecha. La tienen ahí para hacer, y no sé qué más tiene el 3E. Bueno, tiene unas cuantas propiedades más. Y la que viene volvemos al 2 para hacerlo de la tabla de Cayley, jugar al Sudoku con grupos. Y bueno, lo demás está escrito lo que vamos a hacer, ¿no? Si no hay dudas de este ejercicio, déjenme hacer algunas historias con respecto a grupos. Una de las que me pidieron, que es lo de un ejemplo de algo que no tiene inverso por derecha y sí por izquierda. Puedo borrar todo. Nadie se está quejando, nadie se está quejando, nadie se está quejando. Gabriel, depende. Si considerás a las historias dentro de la clase, no. Si las considerás afuera, sí. Eso queda a tu criterio. Bueno, esto te puede gustar y capaz que lo querés copiar igual, qué sé yo. Entonces. Quiero dar dos ejemplos más raros de grupos. Primero. El primero es para los que hicieron cálculo 3. Que es el siguiente. Ejemplo 1 es las curvas. A donde quieran, qué sé yo. Pongamos RN, pero da igual, digamos, a donde sea. A cualquier lugar, a cualquier espacio topológico, las curvas. Con la operación. Las curvas, tienen que ser cerradas, tienen que ser cerradas, tienen que ser cerradas. Sí. Y acá tengo un ejemplo de lo que pedían. Mirá, qué curioso. Acá tengo un ejemplo de algo que tiene un neutro por un lado y un neutro por el otro diferente. Así que acá tengo un buen ejemplo de eso. Entonces es las curvas. Esto no es un grupo. Vamos a poner ejemplo de grupo. Las curvas cerradas bajo una relación de equivalencia que ahora le digo, con la operación de concatenar. O sea, la operación es, tenés una curva cerrada, gamma 1, y tenés otra curva, gamma 2, y considerás la concatenación, que sería gamma 1, estrellita, gamma 2, va a ser una curva que vale gamma 1 al principio, se tiene que poner así, B2T. No, lo puse al revés, 0,5. Y gamma 2 de 2T menos 1. A esto le llamo concatenar curvas. Básicamente es tipo, empiezo en gamma 1 y después voy a gamma 2. Eso define un grupo donde el neutro es la curva constante, la curva que siempre se queda en el puntito. Eso define un grupo, se lo dejo de ejercicio. El único problema, y por eso bajo una relación de equivalencia, es que yo quiero que una curva a una determinada velocidad sea lo mismo que
una curva a otra velocidad, entonces tengo que cocientar por reparametrizaciones, básicamente. O sea, cocientar por reparametrizaciones. Porque si no, no cumple el asociativo. Pero todo esto se lo dejo al iniciado que quiera hacer ejercicio. Este grupo es muy útil en topología algebraica, se llama el pi1. Si quieren buscar este grupo, el grupo que queda es el pi1. El pi1 no, este pi1. El pi1 de en este caso Rn. Se llama así, se llama grupo fundamental. Es el nombre. La gente le dice pi1, pero el nombre es grupo fundamental. Bueno, esto es un grupo. Es un grupo no abeliano, en general. Y un segundo ejemplo. Borro. Igual está dicho. Un segundo ejemplo. También raro. Este sobre todo para los que han estado en los debuggers. Es que las funciones de sense meromorfas son un grupo con el producto de funciones. Y habría que sacar a la función nula, ¿no? Funciones meromorfas no nulas. Sí, porque si es no nula tiene una cantidad finita de ceros, entonces inversa tiene una cantidad finita de polos y es meromorfa y todo funciona limpio. Así que este es un grupo. Sí, acá no es composición, acá es producto. Gabriel, ¿qué dijiste? Sí, sí. Si no se tocan, hay ejemplos de lo que alguien pedía, que era tener diferentes neutros. Sí, tenés grupos fundamentales pi n, lo que se torna un poco complicado es cómo definís la concatenación. El 1 es porque básicamente, como agarrás curvas, estás agarrando intervalos 0, 1. Si vos pones n, lo que agarrás son cuadrados, 0, 1 a la n, de más dimensiones. Entonces tenés que ver cómo definir la suma, el producto, perdón, la operación en el grupo, que es una forma de concatenarse en una dirección y no en las otras. Y eso anda bastante bien y define los pi n, los grupos pi n, que también sirven en topología algebraica como generalización del pi1. Digo. Con el pi1 se prueba, por ejemplo, que Rn y Rm no son homeomorfos, salvo que M sea n. Son una herramienta para eso. No, con pi1 se prueba solo con R2, con otra cosa se prueba. No, pero esto es algo más fuerte. Pero sí probás que R2 y Rn no son homeomorfos con el pi1. Porque probás que los grupos son distintos. Y para ser homeomorfos tenía que tener el mismo grupo, es una condición que demostrás. Y lo otro, ahora sí. El ejemplo solicitado por la people. Ejemplo de algo que tiene inversa por derecha. Creo que era, sí, por derecha y no por izquierda, a ver. Déjame ver. Déjame ver al revés. Es invertible por izquierda y no por derecha. El espacio es las funciones. Espera, primero tengo que definir algo. Me quedan. Me dan 9 minutos más.
Pero tengo que definir que sean, una notación corta es esta, y la forma entendible es las sucesiones con los A subidos enteros. O sea, sucesiones con coeficientes enteros. ¿Sí? O si quieren, como n uplas, pero con infinitas coordenadas. ¿Sí? Y R son las funciones de n que son transformaciones lineales. Sí, otra forma de pensarlo es esa, ¿no? F son las transformaciones lineales que mandan la suma natural de sucesiones en la suma de las sucesiones pasadas por F. ¿Está bien? Y tal, la operación es la composición. Y la operación de composición. ¿Está bien? ¿Hasta acá vamos bien? Y voy a dar un objeto en concreto que tiene una inversa por un lado y no tiene inversa por el otro. El objeto es T de n definido como un shift que manda una sucesión de estas en shifteado a la derecha. ¿Sí? O sea, le pone un 0 a la primera coordenada y las corre todas para la derecha. ¿Sí? Es un desplazamiento a derecha. ¿Está bien? ¿Cuál es el inverso por la izquierda de esto? Bueno, es la composición, así que el neutro es la identidad, ¿no? La que manda una sucesión en sí. Exactamente, el inverso es shift a la izquierda. O sea, es dn que mande esto en esto. Esa es un elemento de R y T, perdón, S compuesta con T en identidad. ¿Sí? Porque primero shiftean a la derecha y después shiftean a la izquierda y después le queda lo mismo. ¿Está? Y está claro que S no funciona como inversa por el otro lado, ¿no? Porque si hacen T con S, esto, lo primero que va a pasar es que va a quedar así. Y lo siguiente va a quedar así. Sí, o sea, S no es una inversa derecha de T, porque no vuelven a A1, A2, ¿no? Pierden la información de A1 cuando shiftean primero a la izquierda. Pero peor aún, digamos, T no tiene inversa a la izquierda, o sea, no solo que no es S, sino que no hay ninguna. La razón es la siguiente, digamos, si U de N fuera inversa izquierda, no olvídense, no se olviden cuál es, si está en inversa izquierda, entonces, perdón, a derecha, entonces T con U tendría que ser la identidad, pero entonces la identidad es una función biyectiva, así que entonces T tendría que ser sobreyectiva. Entonces, T sobreyectiva. ¿Sí? O sea, ejercicio. Como esta sobreyectiva, esta tiene que ser sobreyectiva, porque si esta no lo es, no alcanza todos los elementos de E, pero la identidad sí alcanza todos los elementos de E. Entonces, eso obliga a que esta sea sobreyectiva. Entonces, T es sobreyectiva, pero esto es absurdo, ¿no? Esto es absurdo porque por ejemplo, esta no está, ¿no? 1, 0, 0, etcétera, no está en la imagen de T. O sea que por ende esto no es un grupo, ¿no? Porque no todos los elementos tienen inversa por los dos lados. Bien, tengo muchas más cosas para decir de grupos. A medida que vayan transcurriendo las clases y las historias voy a ir diciendo más
porque ahí tengo mucha información de esto. Bueno, si no hay dudas, nos vemos el viernes a la misma hora en este canal, en Zoom.